En el capítulo 4, el Papa Francisco analiza los elementos de esta ecología integral, diciendo que la ecología integral es un nuevo paradigma de la justicia. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan, así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí. También las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Luego, Francisco describe lo que queremos decir por el término medio ambiente. Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Debido a que se interrelacionan todos los aspectos del medio ambiente, Francisco afirma con razón que las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. El Papa Francisco explica que debido a la interrelación de los seres entre sí, que conforman lo que llamamos ecosistemas, nuestra propia existencia depende de ellos, y esto exige responsabilidad. Como él dice, muchas personas vuelven a tomar conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia. Por eso, cuando se habla de uso sostenible, siempre hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos. El crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar, en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso, es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. La protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Y además, Francisco continúa: si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Como dice el documento de Río, cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. En ese sentido, la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación hasta la vida internacional. Dentro de cada uno de los niveles sociales y entre ellos, se desarrollan las instituciones que regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos, como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia. En la segunda parte de este capítulo, el Papa Francisco vuelve a la discusión de la ecología cultural. La ecología supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad
en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura, no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. Por eso, pretender resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o de intervenciones técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales que requieren la intervención activa de los habitantes. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Debido a sus muchos años de experiencia como pastor, no es extraño oírle hablar de la problemática de los pueblos indígenas. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Sin embargo, en diversas partes del mundo son objetivo de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Ahora, en la tercera parte, el Papa Francisco dirige nuestra atención a la ecología de la vida diaria. Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Para los habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Pero el amor puede cambiar esta dinámica. Francisco hace un llamamiento a los planificadores urbanos para cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa dentro de la ciudad que nos contiene y nos une. Francisco habla respecto al problema grave de la falta de vivienda y dice que la falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar
y expulsar. A lo que corresponde al transporte y los servicios sociales, Francisco escribe: la calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado. El nivel de contaminación es alto. Se consumen cantidades enormes de energía no renovable. El reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano muchas veces contrasta con la vida caótica que deben llevar las personas en nuestras ciudades. Pero esto no debería hacer perder de vista el estado de abandono y olvido que sufren también algunos habitantes de zonas rurales, donde no llegan los servicios esenciales, y hay trabajadores reducidos a situaciones de esclavitud, sin derechos ni expectativas de una vida más digna. Francisco continúa declarando que la aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria. Pasando a un principio clave de la doctrina social de la Iglesia, el Papa Francisco comienza el capítulo 4 afirmando que la ecología humana es inseparable de la noción del bien común, un principio central y unificador de la ética social. El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Francisco agrega enfáticamente que el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esta opción exige contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Continuando con su análisis de la relación entre la ecología y el bien común, Francisco escribe: la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Para terminar este capítulo, el Papa Francisco deja claro, una vez más, que la crisis ambiental no se puede resolver sin un cambio en los estilos de vida personales, que afecta primero a las personas que vienen después de nosotros, así como también a las personas de nuestro tiempo. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente
ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes. Tenemos que pensar en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberán soportar las peores consecuencias. Nuestra incapacidad para pensar seriamente en las futuras generaciones está ligada a nuestra incapacidad para ampliar los intereses actuales y pensar en quienes quedan excluidos del desarrollo. Por eso, además de la leal solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional.